Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Esta noche vamos a hablar de economía, de finanzas, de la situación financiera de la República Dominicana, con el licenciado Antonio Siriaco, a quien Abinader Fortunato y un servidor le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y precisamente, hablando de economía, República Dominicana, igual que todos los países del globo terráqueo, tienen una situación especial en ese aspecto por la pandemia del COVID-19. Nosotros, ¿cuál es la situación en la cual hoy estamos? Nuestra perspectiva para cuando podamos hablar de etapa post-COVID. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, a ustedes dos, Abinader, como a ti, Gregory. Mira, yo pienso que el punto de partida, de referencia, es el año 2019, 2018, 2019. Esta economía, la economía dominicana, que durante las últimas décadas, se puede decir, ha sido la economía, después de la economía panameña, la que más ha crecido. Para que ustedes tengan una idea, el público que nos está viendo, antes del COVID, la República Dominicana tuvo un crecimiento promedio en los últimos 6 años de 6.1. O sea, ninguna otra economía, excepto la panameña, estaba creciendo a esa tasa de crecimiento. De repente aparece, como decimos nosotros, un fantasma, que es el COVID, y afecta a la economía del mundo. Paraliza la economía, es una situación sanitaria, eso genera una crisis económica, una paralización de la oferta, y esa paralización de la oferta genera un desempleo, mucha gente se va al paro, lo suspenden, y también hay una crisis de carácter fiscal en las finanzas públicas. ¿Qué hicieron los gobiernos? Y básicamente el gobierno dominicano, bueno, sencillamente tuvo que comenzar a endeudarse y entonces también a proteger los grupos más vulnerables. Se crearon un conjunto de programas, programa Quédate en Casa, programa Fase 1, Fase 2 y el programa PATI. Y todos los gobiernos en todo el mundo hicieron lo mismo, porque había que proteger al tejido social y también una parte del tejido empresarial. El Banco Central y los bancos centrales comenzaron a establecer estímulos, es decir, dinero barato, para que entonces el sector financiero tuviese la capacidad de fondear aquellas empresas que por la situación que se genera vieron caer sus niveles de ingresos, sus niveles recaudatorios. Y esto genera una crisis de carácter global con repercusiones a nivel local. Según el Banco Central, que es las estadísticas, vamos a decir, más robustas en términos metodológicos, se fueron al paro alrededor de 1 millón de personas. 1 millón de personas porque en el 2019 la población que estaba trabajando, la población ocupada, era de alrededor de 4.5 millones. Y eso incluye los sectores informales. No, claro, el que vende claro, naranjas en la calle. claro. Sectores informales y sectores formales. Okay. ¿Qué ocurre? Que de repente con esta crisis el mercado de trabajo, la población ocupada, se achica de 4.5 millones a 3.5 millones. 1 millón de personas ya está o suspendido o sin trabajo y evidentemente eso genera una situación de carácter social de una dimensión bastante alta para este tipo de economía. A partir de ahí, obviamente que los gobiernos comienzan a tener una estrategia que no es otra que el endeudamiento público, porque no tenían recursos. El COVID había generado un impacto de una caída en las recaudaciones por más de 120.000 millones de pesos. Y entonces, evidentemente, no había forma de recuperar eso que no sea endeudándose. Poco a poco, con las estrategias que se establecieron y con el restablecimiento de la economía mundial a partir de un proceso de vacunación, porque eso hay que tomarlo en consideración, la economía está supeditada a la salud, de manera que la economía mundial y la economía local comenzó a restablecerse poco a poco en la medida
que aparece la vacuna, en la medida que comienza un proceso de vacunación de una parte de la población, y entonces se comienza un proceso de flexibilización de los horarios, porque el toque de queda había afectado a las actividades vespertinas y a las actividades nocturnas, es decir, una cantidad impresionante de pequeños negocios, de pymes, de informales, operan a partir de las 5 de la tarde. Claro. Todo el negocio de comida, de restaurantes, los negocios del entretenimiento, el cine, el béisbol, todo eso se vio paralizado. Y todo eso tiene obviamente un efecto multiplicador porque una cantidad impresionante de pequeños negocios depende de eso. A propósito de eso, antes de que usted continúe, las quiebras de pequeños negocios dejan marcas permanentes. Claro. Ese aspecto, escucho poco hablar de la quiebra permanente de esos negocios. Me gustaría, o sea ahora, que usted se refiere un poco a ese aspecto. Pero, oye, Gregory, tú has puesto algo muy importante. Oficialmente hablando, el director general de Impuestos Internos dijo que hasta la fecha no han podido recuperarse o por lo menos comenzar a tributar más de 6.000 empresas. Eso significa que la destrucción que hubo de empleo y la destrucción que hubo en el tejido empresarial, que hay que tomar en consideración que el 95% del tejido empresarial en la República Dominicana son pymes, MIPYMES, pequeñas, pequeñas y medianas empresas. Y eso aún hace mucho más débil la situación de recuperación, porque todavía no se ha hecho una gran encuesta donde tú puedas determinar cuál ha sido el impacto de aquellas empresas que no han podido otra vez retornar. Se habla de las formales, porque esas son las que son formales. Esas son las que tributaban en la DGI, que tenían un RNC, pero ¿y las informales? No tenemos todavía información exacta sobre esa situación. Es decir, que la economía dominicana ha venido poco a poco recuperándose, pero ojo con eso. Mira, no es que la economía, no es que la recuperación es sinónimo de crecimiento. Eso es un error que hay aquí. Claro, el Banco Central te dice la economía está creciendo, perfecto, eso es bueno. Pero la recuperación también implica que nosotros recuperemos y creemos parte de ese tejido social de gente que perdió su trabajo, que muchos no han regresado y que la economía tiene que generar una cantidad tal de empleo que no solamente recupere los empleos perdidos, sino también que los nuevos que se incorporan ahora mismo sean absorbidos. Por lo tanto, la tasa de desempleo en la República Dominicana hoy en día es el doble de la tasa de desempleo del año 2019. ¿En qué nivel Estamos estaba? hablando de una tasa de desempleo que ronda alrededor del 9%. Y en el 2019 prácticamente era una tasa de desempleo del 4%. ¿Tan baja? Sí. Lo que pasa es que hay un elemento metodológico. Pero, ¿y ese dato, licenciado? No, porque es un dato oficial. Pero es que ni Estados Unidos solamente en su mejor momento, sí, en 19. Esos son elementos que requieren una explicación metodológica que lo voy a decir ahora mismo. Generalmente, el Banco Central presenta dos tasas de desempleo. Ya. Hay una tasa que se llama tasa de desempleo abierta. ¿Cómo se calcula esa tasa de desempleo? Generalmente el Banco Central hace encuesta cada 3 meses y cuando van y le preguntan al encuestado, a la persona, que si ha estado buscando trabajo en las últimas 3 semanas, y él le dice, lo estoy buscando pero no lo encuentro. Entonces significa que abiertamente, por eso es tasa de desempleo abierta, él está buscando trabajo pero no lo encuentra. Ahora, eso es estrictamente a esas personas, pero hay otros que aparte de eso le preguntan, ¿tú estás buscando empleo? Sí, pero no me interesa mucho. Pero si me lo dan, no hay problema. A lo mejor esa persona está recibiendo una remesa o alguien le está dando. Entonces, el Banco Central y la metodología oficial a esas personas le dice desalentado. Cuando tú sumas aquellos que están abiertamente buscando empleo y aquellos que son un poquito desalentados, pero que si se lo dan lo cogen,
estamos hablando que la tasa de desempleo, en vez de ser un 4, se dispara a un 15, a un 16. Y nosotros los economistas decimos que esa es la realmente tasa que refleja la estructura económica del mercado de trabajo en la República Dominicana, porque a todos nos llama la atención que en Estados Unidos hay una tasa de desempleo del 3.1, 3.6 y nosotros tenemos tasa de desempleo parecida a la de Estados Unidos. Entonces, eso choca un poquito, ¿no? Abinader. Entonces, claro, la situación que se da es que la mayoría de los países de América Latina tienen esa tasa o esa metodología de tasa abierta. Nosotros tenemos en el Estado, si echamos una mirada rápida, claro, más de 1 millón de personas que están inscritas a los programas de asistencia social del gobierno. Solidaridad, hay más, Progas, pro bono de estudiantil. Entonces, el requisito indispensable, Bonoluz, Bonogas, sí, de esas personas, Comer Primero, claro. O sea, para esas personas poder recibir esa asistencia del gobierno, el requisito sine qua non es que no tenga un empleo formal. Sí, mira qué ocurre. Generalmente, hay más de 1 millón. Generalmente los programas sociales son programas focalizados. Eso se le llama programa de transferencia monetaria condicionada. Es decir, el Estado Dominicano, a través del Sistema Único de Beneficiarios, hizo una gran encuesta y determinó a aquellas personas que tenían un nivel de ingreso por debajo del nivel de pobreza. Por ejemplo, hoy en día una persona, según no el Banco Central, sino la metodología oficial de pobreza, se parte de una línea de que aquel que tiene 5.000 y algo, 5.200 no es pobre. O sea, 5.000 hacia arriba no es pobre, hacia abajo sí es pobre. Entonces, se focaliza, en un momento determinado, se focalizaron a 2 millones de personas. Y en ese sentido, el gobierno dice cuáles son de esos 2 millones los más indigentes, que tienen un nivel de ingreso no por debajo de 5.000, sino por debajo de 2.000 y algo. Entonces a eso le da una tarjeta, le dice, no, yo te voy a compensar gran parte de tus ingresos, como no te llegan, yo te voy a dar un bono luz, un bono gas, solidaridad, Comer Primero, y entonces te lo va focalizando. Pero son programas que son condicionados, por eso se llama transferencias monetarias condicionadas, sobre la base de que tú, si es una mujer, que vaya al médico, se haga su papá Nicolau, si es una persona que tienen hijos, que lo lleven a la escuela, porque tú lo tienes que condicionar a determinado tipo de objetivos, porque si no, entonces tú lo que estás perpetuando a un grupo de personas, dándole un cheque, y entonces no hay ningún incentivo para que esa persona trabaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que los niveles de pobreza en la República Dominicana sobre esa metodología se venía disminuyendo, pero con el tema de la pandemia volvió otra vez y hubo un retroceso. Déjame decirte que si esos programas sociales no hubiesen existido, hoy el nivel de pobreza hubiese sido alrededor de un 31%. O sea, hubiésemos retrocedido más de 10 años. Porque 10 años atrás teníamos un nivel de pobreza que el que tenemos hoy en día. Profesor Ciriaco, qué bueno que usted ha hecho una diagnosis de la economía de la República Dominicana y lógicamente con un cuadro de esa naturaleza, caída de los ingresos, claro, la incidencia de la pandemia en el sector empresarial, las inversiones públicas, el nivel de desempleo que ronda más de 1 millón de personas desalojadas y eso. ¿Cuál es la perspectiva real que usted le ve a la economía dominicana? Y insértele a eso, por un motivo de necesidad, el tema del anuncio del gobierno que para el mes de abril está diciendo que va a quitar casi la mitad de los programas. Entonces, volvemos abajo otra vez. Me gustaría escuchar su opinión de ese punto de vista. Mira, Abinader, yo creo, para mí, desde mi punto de vista, que es un error eliminar los programas sociales. Y más en una coyuntura de recuperación de la economía. Perdón, los programas sociales que ustedes se refieren son los de emergencia. Sí, lo de emergencia por el COVID. Sí, por el COVID. Estamos hablando que se ya ha dicho que fase 1 va a estar solamente hasta el mes de abril. Otros incluso se han también disminuido, porque pienso que el programa Para Ti también se eliminó.
Entonces yo creo que no hay condiciones, o por lo menos no se han creado las condiciones para que esos programas se reduzcan o se eliminen, porque estamos en un proceso de recuperación. Yo creo que si el gobierno, por ejemplo, siguiese dando apoyo a esos programas, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás fortaleciendo la capacidad de consumo de la gente. ¿Qué es lo que necesita la economía ahora? Que la gente consuma más, que el gobierno invierta más, que el sector privado invierta más. Entonces, la lógica que implica la recuperación es que todo el monto de inversión y de gasto sea mucho mayor en este proceso, porque lo va a impulsar. Y entonces eso va a acelerar el crecimiento de la economía. Es lo mismo que nosotros... ¿Le han asesorado bien al gobierno en ese aspecto? Que Bueno, desmantele los subsidios, sobre todo a sectores empobrecidos. Yo creo que en ese sentido, porque tiene buenos asesores, y hay una persona que dirige el Ministerio de Economía, Miguel Seara Jato, que es una persona con un altísimo nivel, el profesor Miguel Seara Jato. Entonces, no sé cuáles son las razones, se habla de que hay una situación de restricción presupuestaria, pero yo no creo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque te voy a decir lo siguiente: esta economía se va a beneficiar en el segundo semestre del crecimiento de la economía norteamericana. Y eso va a mejorar las recaudaciones del Estado Dominicano. Todo eso que nosotros estamos viendo, de un mejoramiento de las remesas de los dominicanos, que posiblemente de casi este año... $1 billón. Claro, y que posible este año, si eso sigue en ese ritmo, puede llegar a 10.000 millones. Licenciado, si el gobierno decidiera continuar esos programas de emergencia que usted menciona, ¿sería necesario endeudarse adicionalmente a la cuota que ya llevamos acumulada? Yo creo que producto de la no, pandemia? yo creo que no, porque las recaudaciones están mejorando. Ya. Entonces, una de las razones por la cual se trajo esta situación en el sentido de que se van a retirar los programas es porque el gobierno tenía restricciones en las finanzas públicas, porque las recaudaciones habían caído, pero la economía ha venido mejorando y la perspectiva que hay es que si esas inversiones que anunció el presidente Biden se van a realizar, todas las economías que están en el ERCAFTA, incluyendo a México, se van a ver altamente beneficiadas. Bien, Muchas vamos a una pausa, Abinader. vamos a la pausa. Sí, Okay. venimos con el licenciado Antonio Siriaco y con Abinader después de la pausa comercial. Gracias. Muy bien, continuamos con el desarrollo de la hora 22. Abinader. Sí, le iba a preguntar al profesor Siriaco. Casi una gran parte, algunos países de América Latina, precisamente por la situación de la pandemia, dentro de las cosas que han previsto, ha sido la de rebajar los impuestos para incentivar también y ayudar, incentivar a la inversión privada, motorizar, remotorizar la economía desde el punto de vista de los negocios, las empresas que se fueron abajo y todo eso. Y sobre todo, tratar de fomentar que las economías de verdad presenten una genuina reactivación. Me gustaría saber si usted cree que el gobierno debería implementar medidas como esa, porque lo están, no solo los países desarrollados, sino países de América Latina lo están haciendo. No, mira, tú sabes que aquí en un primer momento, incluso a finales, no, a mitad del año pasado, el gobierno hizo una amnistía fiscal. O sea, en el sentido de que flexibilizó a muchas empresas que pagaran incluso posterior, a muchos incluso que tenían asuntos contenciosos en el Tribunal Superior Administrativo, le condonaron deuda hasta un 70% de las deudas. ¿Les resolvieron su problema? Sí, y eso mejora las recaudaciones, déjame decirte. Al final, Impuestos Internos, y a principios de este año, ha anunciado que las recaudaciones han venido incrementándose. ¿Por qué? Porque le dio muchas facilidades. Ojalá que esto se extienda, porque muchas empresas, o muchos gobiernos han hecho eso en América Latina y en Europa. ¿Por qué? Porque en tiempo de recesión, Abinader y Gregory, ¿qué es lo que dice la teoría y por lo menos la lógica?
que tú tienes que disminuir impuestos a las empresas para que tengan más recursos, para que inviertan más, y a los hogares disminuir impuestos para que tengan más capacidad de consumo. Tú lo puedes hacer de manera incluso transitoria, porque no lo va a hacer de manera permanente, pero eso te permite aumentar una base importante. Se gasta más y el gobierno puede recaudar más. Mire, el pasado gobierno, que estuvo hasta agosto del año 2020, que tiene 8 meses, ambas administraciones, ahora le hablo como dominicano, a mi país, ¿cómo esas administraciones desde esos dos gobiernos se manejaron frente a esa hecatombe de salud, un problema sanitario, y a ese gran problema económico? ¿Cómo se han manejado ambas administraciones? Mira, yo pienso que en ambos casos se ha manejado de forma correcta. Y esto te lo digo incluso de una óptica muy académica, muy independiente. Yo pienso que lo que el gobierno anterior hizo de crear los programas sociales, eso fue correcto, por la vía correcta. Yo pienso que el gobierno actual siguió con esos programas sociales y también eso es correcto. Y obviamente ambos se endeudaron. Ahora, en la medida que la economía se viene reactivando, yo creo que tenemos que ver ya los problemas futuros. Y le toca a este gobierno, porque es el que está. ¿Qué problema y qué riesgo yo veo? Bueno, el tema de la deuda. El nivel de la deuda. Claro. ¿Por qué no se escucha, licenciado Siriaco, el término financiero de que República Dominicana pueda renegociar su deuda con los organismos internacionales? No, ya hizo un proceso, este gobierno hizo un proceso de renegociación y lo que hizo fue que los plazos se ampliaron, evidentemente, y colocó un nivel de bonos a plazo mucho más largo. Lo que trae esos procesos de renegociación es sencillamente que tú negocias plazos y intereses que tú lo ibas a pagar este año, tú lo prorrogas para años posteriores. Claro, eso te aumenta todo vamos a decir, el periodo de pago de la deuda pública. Tú le estás sencillamente dejando gran parte del problema a futuro. Pero eso se hizo. Ahora, yo lo que creo es que los niveles han sido tan altos en los últimos meses que nosotros tenemos un nivel de deuda hoy en día que ronda 74% del PIB. Entonces, yo he dicho en algunos casos que si nosotros o el gobierno no quiere seguirse endeudando, tiene que hacer algún tipo de arreglo fiscal ahora, pero no de alta intensidad por la recuperación, sino de baja intensidad. Y la promesa que hay del gobierno de en este año hacer la reformulación fiscal que ha debido hacerse desde hace años y años atrás. Yo creo que no hay condiciones, no están dadas las condiciones para hacer un pacto fiscal en la magnitud en que se ha hablado. Y ese ajuste débil que usted menciona. Entonces, el ajuste débil significa que el gobierno posiblemente tiene que buscar para el próximo año y estabilizar el nivel de deuda alrededor de 180.000 millones, lo puede conseguir. Eso aumenta la presión tributaria en 2.5 puntos porcentuales, no un 4, como algunos economistas han planteado, porque si hace una reforma o un pacto fiscal de alto calado, significa que tú vas, en cierta manera, a paralizar la economía y vas a retrasar la reactivación económica. Entonces yo creo que además, ante esta coyuntura, tú tienes que buscar cierto nivel de legitimación de la sociedad dominicana, y no es verdad que tú le vas a decir a mucha gente que está desempleado o en situación precaria o empresas que se han ido a la informalidad que hay que pagar más impuestos. ¿Y qué incidencia podría, por ejemplo, tener la reformulación de la ley 112 del 2000 de hidrocarburos, que el presidente ha indicado que en cualquier momento sucederá? La cuantía económica de lo que significa esa ley de hidrocarburos, ¿qué puede afectar? Mira, yo pienso que ahí se va a hacer poca cosa. Los hidrocarburos generalmente te representan una cantidad importante. Solamente del impuesto ad valorem
tú recaudas más de 40.000 millones. Solamente, y hay dos tipos de impuestos. Hay un impuesto que es el ad valorem, que el de la ley 112, y hay un impuesto que es selectivo realmente. Y evidentemente en ambos casos te da una cuantía de más de 150.000 millones. Ahora, yo lo que pienso es que el gobierno tiene sencillamente otras posibilidades de mejorar las recaudaciones. Yo he observado que hay un espacio importante fiscal a partir de las exenciones tributarias, obviamente sin tocar alimentos, sin tocar medicamentos, sin tocar educación, y hay una serie de sectores que yo creo que hay que revisar. Pero con la reformulación, disculpe, licenciado, de la ley de hidrocarburos, la intención que tiene el gobierno no es de recaudar más, sino aliviar a la población respecto a los precios de los combustibles. No, porque ¿qué significa aliviar a la población? Bajar los impuestos. Ya. Entonces eso tiene un impacto recaudatorio. ¿Y cómo lo compensaría? Entonces, si tiene un mecanismo de compensación, obviamente, pero no lo ha dicho. ¿Podría ser por vía de las exenciones? Yo lo que creo es que, déjame decirte lo siguiente, hay una parte de sectores aquí que reciben exenciones de combustible. Aquí... Y lo asumen como ganancia. Claro. Entonces, no es posible. No es posible. Mira, después que la inversión, de la inversión que se ha hecho aquí en Punta Catalina, que es una inversión desde la lógica de una planta de bajo costo, era la vía correcta. Otra cosa es quizá lo que ocurrió en los procesos de negociación, pero la lógica de tú tener una planta de bajo costo, de tal forma que tú puedas generar un proceso de equilibrio y de contener sectores oligopólicos en la generación de electricidad que tenían contratos especiales y le vendían caro a las EDES, y una parte del déficit de las EDES era fruto de que le compraban caro a los generadores, fue lo que trajo como consecuencia que el gobierno iniciara una planta de esa magnitud. Hoy en día... Pero ahora se la quieren regalar. Que digo regalar en el yo sentido de que no la están devaluando y después se la pasamos al sector privado. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque si eso genera 250 millones de ganancias al año, de 250 millones de dólares, ¿cuál es el problema? Porque, ¿qué sentido tiene? Porque tú vendes una empresa cuando te da pérdida, ¿sí o no? Pero si algo te está dando ganancia a ti, ¿para qué es el problema? Entonces, ¿qué ocurre? Esa planta, al margen de toda la crítica, y es cierto que cómo se hizo, y todo el tema que no viene al caso, sino la lógica, yo planteo, de hacer una planta de bajo coste que genere un elemento compensatorio. Una inversión estratégica. Claro, entonces eso hoy en día ha traído como consecuencia que muchos contratos que se firmen, ya contratos que ha firmado la CDE, son contratos que te ha disminuido el precio de 13 centavos el kilovatio a 5 centavos. Sí. Entonces, se supone que el coste de la generación, que era lo que quería, ha disminuido. Entonces yo digo, ¿para qué entonces este grupo reciben exenciones de combustible? Que sobrepasan los 11.000 millones de pesos. ¿Qué cantidad? 11.000 millones reciben los generadores de electricidad. Y empresas incluso extranjeras también reciben combustible exonerado. Entonces, tú ves, yo creo que a partir de ahí tú tienes que ir comenzando a revisar, pam, uno por uno. Porque yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos en aquellos sectores que son estratégicos. Después todo lo otro. Eso es un mecanismo en el cual, cuando el gobierno lo puede revisar, tiene una holgura de conseguir hasta 50.000 millones. Entonces, ¿usted consideraría o recomendaría al gobierno poner el ojo en el tema de las exenciones? Correcto. Para sincerarlo. Es claro. Entonces, en segundo lugar, y escúcheme que termine esta idea, en segundo lugar, el gobierno ha dicho, bueno, nosotros estamos revisando el gasto público. Perfecto, eso está muy bien. Línea por línea, partida por partida. El gobierno puede decir, de ahí yo puedo ahorrarme medio punto del PIB
25.000 millones. En términos de ahorro. Oye bien, estoy hablando 50.000 más 75.000. Mira, aquí hay sectores que le ha ido bien, muy bien. Aquí hay sectores que durante, según el Banco Central, no te estoy hablando absolutamente, porque no me gusta hablar con datos oficiales. Tú haces así, analiza desde todos los meses de la pandemia hasta el día de hoy, aquí hay sectores que han tenido cifras positivas, de los pocos sectores. Tú puedes sencillamente decir, bueno, vamos, aunque tú digas que de manera transitoria, vamos a ponerle una tasa a ese sector. Pero hoy en día se habla, y lo recomienda el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de una tasa de un 1% a los súper ricos. Pero en el caso dominicano no habla de súper ricos. Vamos a hablar de una figura que aparece en la DGI, que es, vamos a ponerle una tasa transitoria a los grandes contribuyentes. Incluso hay una sucursal que se llama... Son alrededor de 800. Grandes contribuyentes. Entonces tú dices, miren, ustedes son grandes contribuyentes y nosotros estamos en un momento especial, transitoriamente vamos a ponerle una tacita, ¿verdad? Y ahí pueden conseguir y completar ese monto, porque tú sabes cuál es la otra cara de la moneda, que si el gobierno no hace eso, entonces se seguirá endeudando para el próximo año. Licenciado, pero es que los grandes contribuyentes, en su totalidad, no todos les ha ido bien en la pandemia. Ahí está el área de los rones y las cervezas. Se ha bebido mucho. Mira, yo hice un trabajo sobre eso, con esta situación ahora. Déjame decirte una cosa. ¿Tú sabes cuánto fueron las recaudaciones solamente de bebidas no destiladas? Cerveza, vino y bebidas espumosas. En el mejor año, 2019, 30.000 millones de pesos recibió el Estado. ¿Tú crees que eso bajó en la pandemia? Tiene que haber bajado. No, mira, igualito se quedó. ¿Cómo va a ser? No le ha ido mal, no es verdad. Porque eso es parte eso está en la canasta básica familiar. Pero eso, Y no está, porque no eso es porque sería un patrón a nivel internacional también. No, es que te voy a decir una O aquí. cosa. Eso ha significado que nosotros hemos cambiado nuestra estructura de consumo. 10 años, 20 años atrás, ¿quiénes tomaban vino aquí? La high class. Una clase muy Muy privilegiada. privilegiada. Ahora cualquiera. Vamos tomando un vinito, somos todos ahora europeos, ¿tú lo crees? Y vamos tomando un vinito. Y eso es una cultura que se ha generado. Por lo tanto, eso ha sido un boom. Mire, profesor, quiero llevarlo para lo hondo Claro. en este conversatorio que ha sido muy rico y muy importante. Los intocables fondos de pensiones en medio de la pandemia, la población escaseada de dinero y de todo, no se tocan, hay proyectos, reformas. El presidente Luis Abinader se comprometió con una ley de la reforma de pensiones, igual que la de salud. Claro. Y el expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, dijo aquí que de verdad que son fondos, pensiones de miseria. Así Y es. nadie se conmueve y nadie le llama la atención a eso. ¿Qué está pasando y qué debe pasar? Mira, tú sabes que mucha gente que en un momento determinado apoyó eso. Porque ¿quién era el presidente del Senado en ese momento? Cuando salió esa ley. En el 2001. 2001. ¿Quién era? Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque. Ya. Eso es así. Y él es un excelente expositor, un sabio, porque es un sabio. Pero déjame decirte lo siguiente. Lamentablemente, las pensiones se pensaron como un negocio y no como un derecho. No como un acto de redención. Claro, no como un derecho que tenemos todos nosotros. Tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos y nadie te dice a ti, ni nadie juega con pensiones. Nadie. Es más, dominicanos que son ciudadanos norteamericanos, que reciben pensiones, nunca te han dicho a ti que en tiempos de crisis, ¿por qué no me dan mi cuarto?
Ni en España, mucho menos en Europa. ¿Tú sabes por qué? Porque es un derecho. Entonces, no es verdad que lo veo injusto. Mira, oye bien, aquí todavía el problema no se ha presentado porque todavía no se ha recibido las primeras pensiones por vejez. Serán recibidas en el 2030. 2028, 2030, creo por ahí. Entonces, pero hablamos del volumen, profesor. No, ahí voy. De la cantidad de ahí dinero voy, con ahí una voy. gente que tiene 30 años trabajando. Ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Los salarios en la República Dominicana, el 75% de los salarios que cotizan en la Seguridad Social son menos de 25 mil pesos. En la teoría de pensiones hay un concepto que se llama la tasa de reemplazo, que no es más que el porcentaje que usted va a recibir producto de su último salario. Y la tasa de reemplazo en la República Dominicana, que es de la más baja que hay en toda América Latina, que es de un 22%. Eso significa que toda esa gente que se pensionen con 25 mil pesos van a recibir 5 mil pesos. ¿Tú sabes cuánto es el costo de la canasta básica hoy en día, según el Banco Central? 22 mil pesos. Y el que se pensione con 50 mil pesos, entonces, lo que va a recibir es 10 mil, 9 mil pesos. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora hay una oportunidad bellísima donde se están analizando, incluso hay un proceso que comienza la semana que viene de vistas públicas, porque se está reformando la ley, en este caso la 87-01. ¿Cuál es mi propuesta? Y yo voy a ir a una vista pública. Y yo se lo señalé a una ¿Usted va por la academia? Voy por la academia. ¿Quién está promoviendo eso? Hay una comisión bicameral. Ya. Y van a hacer vistas a nivel regional. Yo me enteré porque lo vi en los medios de comunicación. Entonces fui y dije, mira, ahí tengo una propuesta. Yo creo que los fondos de pensiones, un componente hay que mutualizarlo. Hay que crear gestoras o administradoras mutualistas de fondos de pensiones. Pero espérese, licenciado. Oye bien. ¿A complicar más la No. Huele a complicaciones. No es complicar, no, mutualista. Mira qué ocurre. Porque, ¿qué está ocurriendo? Tú haces cita a una AFP, la AFP, tú depositas en una cuenta individual, y entonces esa cuenta individual, la AFP con ese dinero hace inversiones y te paga a ti una tasa, un rendimiento. Es una cuenta muy bueno, por cierto. Claro, ¿tú sabes por qué? Porque en cierta manera esos fondos, el Estado es que lo regula. No, y además compran los certificados del Banco Central, que el Banco Central se lo pone con tasa muy alta, y los bonos internos que emite Hacienda también con tasa muy alta. Entonces, esos fondos de pensiones han servido para financiar gran parte del déficit del sector público y del déficit cuasi fiscal del Banco Central. Por eso es que hay esa dinámica que cuando dicen, bueno, esos fondos hay que entregárselo a la gente, que yo no estoy de acuerdo, pero son de la gente. Y el Banco Central inmediatamente dice, no, mucho cuidado porque están siendo utilizados. ¿Usted favorecería que en medio de esta crisis, que hay escasez de dinero, el dinero que yo tengo en una AFP, me den algo, me den alguito? No, porque yo lo que creo que el Estado que tiene que decir, Abinader, ¿está desempleado? No, como hizo el Estado norteamericano, vamos a darte un cheque. Bueno, ¿Sabes por qué? Aquí no hay seguro de desempleo tampoco. Bueno, por eso creo fase 1 y fase 2. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes estar financiando a ti mismo de la crisis. Y después entonces, cuando pase el problema de la crisis, ¿te vas a quedar tú sin pensiones? No. Ahora, para terminar, pues yo sé que la parte de mutualizar esos fondos significa que si hay una AFP que es mutualista, si yo soy afiliado y la empresa es afiliado, las ganancias que se generen ahí es de todos nosotros. Se reparten. Y entonces, esas ganancias pueden ir a un fondo que sirven para aumentar las pensiones y en vez de darte 5.000 o 6.000, cuando ese fondo vaya creciendo, a lo mejor te va a tocar a ti mucho más dinero, pero ahora no. Ahora una parte de esos fondos son ganancias de las AFP.
Bueno, veremos a ver qué sale de esa intención bicameral que usted dice. Claro. Desconocía eso, Claro. pero es mejor a algo que no existe todavía. Oye, es mejor que tus recursos sean tuyos o de los afiliados, de la empresa que esté afiliado. Y además, esa propuesta implica que si de repente hay un pasivo laboral, que la empresa no diga que no tiene cuarto, porque esos fondos también van a servir para cualquier pasivo laboral que se genere dentro de los afiliados, ahí está el dinero. Bueno, veremos a ver cuál es la suerte de esa intención. En breve retornamos para venir a la última parte de la hora 22 en esta noche con el licenciado Antonio Siriaco. Bien, licenciado, a propósito de fondos de pensiones y de recursos, en la pandemia al inicio, la gestión de gobierno anterior recurrió a 40.000 millones de pesos. ¿Usted puede refrescarnos qué transacción fue que se hizo? No, sencillamente fue un proceso de triangulación. Eran unos fondos, obviamente, que estaban disponibles en el Banco Central y el gobierno quizás buscando un endeudamiento un poco costoso, de bajo costo, sencillamente se llegó a un proceso de negociación. Ellos lo que hicieron fue que cancelaron ese monto y obviamente se lo transfirieron al gobierno. Entonces, claro que eso fue una jugada muy, vamos a decir, financiera, que generalmente los gobiernos lo hacen con la intención de tener recursos rápidos, porque estaban ahí en el Banco Central, y eso le evitó al gobierno tener que buscar fondos mucho más costosos fuera, si no tenía que emitir bonos, venderlo fuera, en dólares. Ahí no hay ningún tipo de riesgo cambiario, porque los riesgos cambiarios ocurren cuando tú tienes deuda en dólares. Cualquier aumento o depreciación del tipo de cambio hace mucho más costoso o menos costoso esa deuda. Entonces, por eso es que en esta coyuntura también se les recomienda a los gobiernos buscar un tipo de endeudamiento lo menos costoso y básicamente endeudamiento interno. Eso mismo hizo a principio de la pandemia, cuando se crearon los programas sociales, el gobierno tomó alrededor de 30.000 millones de riesgos laborales que se habían acumulado en el Instituto sobre Riesgos Laborales, y eso fue un préstamo que tomó el gobierno, que eran unos fondos de los trabajadores que estaban ahí, y lo tomó prestado para precisamente crear los programas sociales. Si el Congreso decide en estos momentos apoyar y aprobar el proyecto de ley de entrega del 30% de los fondos de pensiones a los afiliados, ¿ese dinero líquido existe? ¿Cómo se haría eso? Sí, no, porque eso implica que el Banco Central, eso implicaría lo siguiente. Mira, ese dinero está en títulos. Entonces, esos títulos, básicamente, certificado del Banco Central, bonos del gobierno. Entonces, supongamos que va un grupo y le dice a las AFP, dame mi dinero. Entonces, las AFP dicen, bueno, tu dinero yo lo tengo invertido en los títulos del Banco Central y en los títulos de Hacienda. Entonces, déjame yo cancelar esos títulos, que ellos me den el dinero y yo se lo doy a ustedes. Entonces ya eso tiene un impacto incluso en las finanzas públicas y en el mismo Banco Central, porque el Banco Central tendría que hacer una emisión de dinero y transferírsela a las cuentas de cada uno de los afiliados, en este caso a través de las AFP. Obviamente que hay que ver qué van a hacer los afiliados con esos recursos. Una parte a lo mejor no está desempleado. ¿Podría crearle presión a la prima del dólar? Puede crear presión al tipo de cambio, en primer lugar, y eso puede generar un proceso incluso de incremento de la inflación. Eso se dijo, esos son los impactos de carácter macroeconómico. ¿Por qué? Porque una parte de la gente que no está trabajando, no es verdad que lo va a gastar, digo, que está con su trabajo, no es verdad que lo va a gastar.
lo va a convertir en dólares. Si a mí me lo dan, ¿qué yo voy a hacer? Si a ti te lo dan, ¿qué tú vas a hacer si tú tienes tu trabajo? Tú dices, espérate, déjame yo ver cuál es la mejor inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí se quiso, en esta coyuntura, ver el espejo de Chile. Chile tiene una situación diferente a la situación de la economía dominicana. Y el tema de las AFP en Chile es un tema hasta político, porque en Chile hay todo un proceso de transformación y animaversión de todo lo que se creó en el gobierno de Pinochet. Entonces, ¿qué ocurre? Con lo que ha ocurrido en Chile con el referéndum, que va a haber un proceso de reforma constitucional, una constituyente para reformar la constitución chilena de los años 80, las AFP forma parte de esa, en los imaginarios del chileno, de ese vestigio del autoritarismo chileno, pinochetista. Entonces hay todo ven eso como una estafa. ¿Por qué? Porque en Chile se vendió que el sistema de capitalización individual iba a ser una panacea y de que le iba a dar a cada uno de los afiliados, de los pensionistas, pensiones dignas. Y hoy en día, una pensión en Chile son 200, 250 dólares, que no da para nada. Entonces, ya en Chile han pasado un proceso que nosotros no lo hemos pasado, donde no hemos recibido todavía la primera pensión. Ahora, aquí tenemos que vernos en ese espejo, no ahora, sino cuando comencemos cada uno de nosotros a recibir pensiones, que veamos que esas pensiones no alcanzan para nada. Por eso yo digo que las AFP tienen que ver más allá de sus narices, tienen que verse en ese espejo, tienen que tratar de aliarse, buscar una solución para que luego después eso no se les revierta. Porque si no, cuando venga eso y digo, pero venga, que usted lo que me está dando son 5,000, 6,000 pesos, eso no me... Entonces va a venir todo ese proceso que ya Chile está pasando. El profesor Ciriaco es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera del Nuevo Mundo. Háblame un poquito de la academia, cómo marcha, cómo la ve en todo este escenario de política social, de política económica, devolver al país parte de lo que el país le ha dado desde el punto de vista de su categoría como universidad pública. Yo creo que la universidad tiene mucho que hacer. La universidad, alguien dijo que ha sido la gran niveladora social en este país. Y ha sido así. Ha sido así. Claro, pero también tiene que haber un proceso de renovación permanente en la universidad. Tú observas, y la mayoría de los periodistas, comunicadores sociales, presidente de la República, ministros, gobernadores del Banco Central, todos han sido gente que ha salido de la UAS. Pero hay una generación de relevo que nosotros quizás, y es una crítica que yo le hago, que nosotros tenemos que mejorar, porque evidentemente que ya hay otras universidades. Nosotros tenemos que siempre tratar de ver el futuro, el presente, el futuro, porque ha habido cambios importantes en la sociedad dominicana. Ya la UAS no se puede considerar que sola. Ahora, nosotros en nuestra facultad siempre hemos tenido presente el papel que debe jugar nuestra facultad en el debate, en el accionar de políticas públicas. Yo, como Antonio Ciriaco, el mismo decano Alexis Martínez también lo hace. Y tenemos que seguir consolidando esos espacios, porque yo creo que la UAS quizás es un activo que tiene la sociedad dominicana. ¿Sigue a la vanguardia como universidad dentro del marco de tantas universidades? Sí, yo creo los estudios que se hacen, la universidad es la que más investiga, la universidad es donde salen más egresados, la universidad es la que tiene a nivel territorial mucho mayor impacto. Obviamente que hay universidades privadas que son de élite, son de prestigio, no se puede negar, pero todavía hoy en día la UAS
representa prácticamente más de casi el 50%, pero no solamente en la capital, estamos hablando de los egresados a nivel regional, salen de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien, licenciado Antonio Siriaco, gracias por estar con nosotros en la hora 22. Ha sido interesante este conversatorio que hoy día hemos sostenido. A ustedes, y ya ustedes saben, siempre estoy a su disposición. Gracias, Muy bien. profesor. Señores, mañana nos vemos, Dios mediante, a una hora similar en la hora 22.